Muy buenas noches. Hoy, viernes 29 de enero del 2021, tenemos este primer encuentro, reunión comunitaria parroquial. Estamos entre hermanos para compartir la reflexión que hemos hecho previamente en nuestros grupos y a nivel personal sobre la Fratelli Tutti. Como sabemos, asumimos el prólogo y el capítulo primero, que como salía en el vídeo, se titula Las sombras de un mundo cerrado. Lo primero, pues nada, saludar a mi parroquia, a mi gente querida. Saludar a cada uno de todo corazón. Pero también hay otras personas que por la ventaja que nos brindan las nuevas tecnologías se están conectando desde fuera. Saludos, saludos muy cordiales. Y en particular a Adriana y a Enrique, que entre los tres vamos a introducir el diálogo que posteriormente vamos a tener. Yo quisiera puntualizar primero algunas cosas importantes. Lo que estamos haciendo es una experiencia nueva, formación online comunitaria, parroquial. Aquí estamos aprendiendo todos. YouTube nos permite transmitir en vivo y poder retomarlo en diferido, en streaming, a la hora que más nos convenga, en la comodidad y seguridad de nuestro hogar. Zoom como plataforma nos da la posibilidad de establecer el diálogo abierto. Y para ello, unas reglas operativas muy importantes. Los micrófonos deben estar apagados y solo abrirlos cuando vayamos a participar y luego los volvemos a silenciar. Lo segundo, las intervenciones deben ser cortas y concretas y no hablar cuando alguien lo esté haciendo. Deberá hablarse lentamente y con buena vocalización, porque si no, no entendemos. No nos enteramos. Lo tercera regla importante operativa. Hemos puesto mucha dedicación y esmero para que esta experiencia sea provechosa para todos. Por la experiencia que tuvimos en las transmisiones de las misas, estamos conscientes que pueden previstos. Ante eso, por favor, paciencia. Los resolveremos a la brevedad posible si están a nuestro alcance, porque hay fallos técnicos que ya no tenemos incidencia sobre ellos. Por ejemplo, que se nos vaya la conexión de internet. Allí no podemos entrar. Pero bueno, ya dicho esto como preámbulo, vamos a enmarcar el tema. El tema, como sabemos, es esta encíclica sobre la fraternidad y la amistad social, escrita por el Papa Francisco en Asís. Por supuesto, la espiritualidad franciscana va a estar de sustrato durante toda la encíclica. La escribió en octubre del 2000. Es un documento actual, necesario, es un llamado a conversión, de fácil lectura, porque ese es el estilo del Papa. Y quienes no lo tengan, lo pueden descargar de la red, o en la parroquia también tenemos todavía algunos ejemplares. No vamos a hacer ningún estudio. Ninguno de los que estamos aquí somos especialistas en la materia. La encíclica, lo que vamos a hacer es a compartir aquello
que al leerla nos llamó la atención, nos invita al diálogo, nos invita a ser hermanos todos. Eso significa Fratelli Tutti. Como vamos a asumir el prólogo y el capítulo primero, sencillamente decir algunas realidades contenidas en esa parte de la encíclica. El prólogo es muy corto, solamente tiene 8 números. Y ya en el número 6 el Papa nos va a decir que el objetivo que él se propone es que seamos capaces de reaccionar y que el amor fraterno que vivimos nosotros en concreto, por ejemplo, aquí en nuestra comunidad, no se quede ni en buenos deseos ni en palabras, sino que lo concretemos realmente, ser hermanos. El capítulo primero se llama Las sombras de un mundo cerrado. Y el Papa lo que nos va a dar allí es el punto de partida, ubicándonos en qué mundo nos encontramos. Él, con una mirada amplia a su alrededor y con un análisis no superficial, nos comunica las sombras de este nuestro mundo, las sombras de este mundo que está cerrado a la fraternidad pedida por Jesús. Y así, en este capítulo primero, nos va a hablar de sueños rotos, de que somos menos hermanos, aunque estamos más comunicados. Nos habla de consumismos, de individualismos, de eso que hablamos de que ellos son los que tienen los problemas y no nosotros como colectivo. Como la escribió en plena pandemia, hace una referencia a la pandemia y allí habla como una de las sombras de los ancianos abandonados, de los derechos humanos no respetados, de las esclavitudes modernas, de la trata de personas, de las mafias, del silencio internacional que es terrible, del olvido de que estamos todos, la humanidad, estamos todos en la misma barca y lo que afecta a uno le afecta al colectivo. Expresa la pérdida del sabor de la fraternidad. Esa es palabra textual del Papa. Sabor de la fraternidad, la hemos perdido. Habla también de que la realidad actual gime y se revela del rechazo de la migración, de los inmigrantes, la agresividad social que se manifiesta en los dispositivos móviles. Hasta ahí llega el Papa. Agresividad, cómo nos atacamos por las redes, fanatismos, noticias falsas, los comúnmente llamados fakes, racismo, falta de comunicación y de diálogo. Hoy preferimos los mensajes cortos y mensajes rápidos y ansiosos. Basta que suene el móvil, hay que contestar inmediatamente. Esas son algunas de las sombras que el Papa expresa en este capítulo primero. Pero sabiamente no se queda en las sombras. Y los 2 últimos números del primer capítulo los llama esperanza. Y dice textualmente, Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Y termina todo este primer capítulo con una invitación a la esperanza. Caminemos
en esperanza. Es para enmarcar un poco sobre la temática a dialogar en este primer encuentro formativo. Ahora, para dinamizar un poco esto, voy a dialogar con Adriana y Enrique. Adriana y Enrique. Adriana, resonancias de lo leído. ¿Alguna valoración de un punto en concreto que quisieras traer para el diálogo? ¿O alguna interrogante? ¿O aterrizar? ¿Cómo se aterriza todo esto aquí, en Campanillas, por ejemplo? Son preguntas que se me ocurren, pero sencillamente expresa tu opinión sobre lo que tú, en concreto, has leído. Buenas noches, padre. Muchas gracias. En primer lugar, manifestar el de emprender esta reflexión sobre la encíclica inspirada en San Francisco, el padre de la fraternidad, que nos llamó a todos hermanos y que se sintió hermano del sol, del mar y del viento, y que desde un principio declaró que la razón de la alegría, la razón de la felicidad estaba en el amar a otro, en amarlo a pesar de la distancia física o espiritual que nos separara en el momento. Desde esa perspectiva, creo que Fratelli Tutti nos llama a la ilusión y a la esperanza de encontrar una amistad y de centrarnos no solamente en individualización y en el egoísmo que supone la sociedad de consumo y de su modernismo, sino en llamar a relacionarnos y a sembrar fraternidad. Y pienso que esa es ella de hermanos, empezar desde lo más simple, nuestra familia, y proyectarse en todas las actividades que realizamos. En mi caso, como catequista y como partícipe de un grupo es muy ilusionante partir de sentirnos todos. Y yo creo que desde la familia, desde el primer punto básico que nos encontramos, podemos hacer realidad ese sueño de fraternidad y de amistad social por encima de las sombras que campean actualmente sobre la humanidad. Sí, muy bien, muy bien. Enrique, vamos a ver lo que habéis reflexionado. Decir que Adriana pertenece a un grupo de fe que se llama Tabor. Tabor. Enrique, desde la comunidad Nazaret y personalmente, ¿qué pudieras tú aportar? Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, a mí me ha gustado mucho cómo comienza en la introducción el Papa Francisco de esta encíclica, que parte de una experiencia ajena, como es la experiencia de San Francisco, y una experiencia muy paralela a la de él, vivida por el Papa Francisco, cuando San Francisco de Asís visita al sulmán. Eso lo dialogamos mucho en el grupo. Llamó mucho la atención eso, ¿no? Esa visita al sulmán, al sultán, que es verse con uno distinto, que piensa distinto, de una cultura distinta, de una raza distinta, ¿no? Y desde la forma y la vivencia que tuvo San Francisco de esa realidad, ¿no? Lo mismo habla en la introducción Papa Francisco cuando va a visitar al imán en Arabia Saudita, donde él vive esa misma experiencia, ¿no? Hace ese mismo recorrido, ese mismo itinerario de vivir esa experiencia de encuentro. Y lo que llama la atención es precisamente el que dice expresamente que Francisco no va a batallar ni va a ir con dialéctica, que no va a ir con doctrina, sino que va a ir desde el amor, ¿no? Porque es lo que él expresa muy bien de San Francisco, como él mismo y como nosotros como cristianos. El amor es el fundamento de nuestra existencia y desde ahí
tenemos que plantear todo lo que es las relaciones humanas, que al fin y al cabo es lo que plantea Francisco en la encíclica, ¿no? Esa fraternidad universal, ¿no? Nosotros dialogamos mucho, prácticamente en casi todos los puntos, que ¿no? Tú ya has mencionado muchos de ellos, pero nos llamó la atención, en primer lugar, el tema cultural, ¿no? Cómo la cultura que se va generando, esa nueva cultura no es nueva, pero que sí es algo que por esos medios de comunicación, por esa influencia que hay en el mundo a través de la globalización, pero una globalización limitada, donde se globaliza la economía, las comunicaciones, pero no hay una globalización de lo humano, ¿no? Y ahí sí que creo que hay que poner el acento en esa cosa tan importante, ¿no? La humanidad hemos avanzado mucho en muchos aspectos, pero en las relaciones humanas pues seguimos atascados porque siempre hay guerras, siempre hay divisiones y formas de confrontación, ¿no? En vez de buscar la unidad y la fraternidad, ¿no? Y luego, bueno, todos los aspectos que él analiza, ¿no? El tema de los derechos humanos, como Francisca plantea esos derechos humanos que están reconocidos por todo el mundo, pero en la práctica no es una cosa que se viva dentro de la humanidad. Y habría mucho que dialogar luego cuando entremos en el diálogo, ¿no? Cómo plantea esta realidad que vivimos muy actual, el tema de la inmigración, ¿no? Como en la forma en que Occidente está tratando este asunto, ¿no? Cómo van surgiendo nuevos muros, donde él habla textualmente, se van abriendo nuevos muros cuando en Europa se empezó a vislumbrar una apertura, ¿no? Una aportación a abrir fronteras, cuando ahora se está planteando un retroceso, se está viendo un retroceso, ¿no? Y eso es muy importante. Yo creo que son temas que tendríamos que profundizar, ¿no? Porque una cosa que nos llama la atención es la llamada que el Papa Francisco hace de que incluso en nuestros ambientes cristianos habemos personas que estamos con esta mentalidad incluso de rechazo del que es diferente, ¿no? Ahí lo plantea en el tema concretamente de la inmigración, ¿eh? Y es un tema que nos tenemos que cuestionar y tenemos que dialogar y profundizar, ¿no? Porque hay muchos aspectos. En nuestro grupo se dialogó mucho sobre esto, se vio los pros, los contras que hay en todo esto, ¿no? Y luego, bueno, analiza todo el tema de la perdón, el tema de las comunicaciones, el uso de las comunicaciones, que ahí tendremos que también que introducirnos cuando dialoguemos todos, ¿no? Vale, muy bien, muy bien. Sí, y sobre todo, yo creo que leyéndolo en primera persona, sabiendo que tengo hermanos a mi lado, esto me tiene que llamar a conversión. O sea, como yo, estas sombras plasmadas por el Papa en la encíclica están presentes en mí. ¿Hasta qué punto yo proyecto esas sombras y en mis relaciones están oscurecidas con cierto rechazo solapado o racismo o individualismo o en definitiva no aportando lo que como creyentes estamos llamados a aportar? Entonces, si va esto como introducción para un gran diálogo, ahora sí vamos a pasar a la participación de los que están conectados por Zoom. Libremente, muy bien, Pepi. Bienvenida, Pepi. Qué bien. Mira cómo sale la Pepi. Venga, Pepi. ¿Qué tiene que activa el micro, Pepi? Tienes que activar tu micro. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver, Pepi, ¿qué resonancias ha producido este primer capítulo y el prólogo en ti? Bueno,
A mí, en mi grupo, yo he dicho, ¿no?, que como el Papa se ve que el Espíritu Santo lo tiene impregnado, porque él dice que no solo en la búsqueda de los evangelios, ¿no?, sino como él se empapa de los grandes santos. A mí me ha llamado muchísimo la atención que él ha elegido el mismo nombre de él, el San Francisco, ¿no? Conocido como el padre del santo del amor fraterno, es donde se apoya y alimenta, ¿no? Pero yo voy a hablar poco, Vicente, porque yo no soy una persona con formación, pero sí que puedo hacer una síntesis de un actuar que a mí me lleva, ¿no?, desde la fe a pensar de que todo lo que está ocurriendo con estos cambios sociales, ¿no?, y en algunos casos muy dolorosos que estamos viviendo, a mí me lleva a dar gracias, ¿no?, como cristiana, ¿no? Gracias a Dios por tener una actitud de ilusión, el saber que a través de la fe, ¿no?, podemos avanzar en un mundo tan oscuro, ¿no? Saber que a través de la fe podemos avanzar hacia un camino no exento de problemas y dificultades. Pero si estamos apoyados en nuestro Señor, revestido de la esperanza, podremos conseguir un futuro mejor, con una fraternidad mayor y un reconocernos como hijos de Dios, que tenemos que tener una actitud distinta a la que hemos tenido hasta ahora. Yo, desde luego, me ha gustado muchísimo, he compartido con mi grupo todo el bien que me ha hecho pararme en muchos puntos, sobre todo en los inmigrantes. Ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención también. Y poco más, porque después de que haya hablado nuestra Adriana, nuestro Enrique, yo voy a poder aportar poquito, Vicente. Pero solamente con estar aquí y estar con vosotros ya es un regalo. Muy bien, gracias, Pepita. Muy bien, muy bien. Seguimos dando aportaciones. Josemi, ¿dónde estás que no te veo? Enciende el micro, José, y apaga el tuyo, Pepe. Se te oye y se te ve. Muy bien, José. Yo también veo y también os oigo. Buenas noches a todos. Buenas noches, José. ¿Qué puedes aportar? Bueno, vaya por delante que lo que aporto yo aquí no lo aporto yo personalmente, lo aportamos todo el conjunto del grupo Virgen del Carmen, ¿no? Entonces, hemos intentado ser muy concretos, además muy concretos y muy concisos, ¿vale? Si bien es cierto que al principio nos causó un poco de problema el intentar aterrizar y el no perdernos un poco por las ramas, ¿no? Pero sí es cierto que lo hemos leído sobre todo en clave hacia adentro de lo que es la realidad de las personas que componen nuestro propio grupo. Entonces, a partir de esta lectura se clarificó bastante más el tema y sacamos una serie de conclusiones que prácticamente muchas de ellas las compartimos ya con vosotros, ¿no? Pues la primera de ellas, esperanza. Dios no nos deja solos, incluso en esta terrible pandemia, en esta terrible situación en la que estamos viviendo, pues la hemos podido apreciar a poquito que estuviéramos atentos en múltiples rostros, ¿no? Otra de las cosas en la que coincidimos es en que hay que comprender la verdadera importancia de escuchar al otro. No hay fraternidad si no hay escucha. Entonces, si no escuchas al otro, no empatizas con él. En la realidad social en la que estamos, vimos que a nuestro alrededor lo que falta precisamente es esa fraternidad y sensibilidad a los más vulnerables. Lo que priva sobre todo es el egoísmo, es la soberbia individual y colectiva, ¿no? ¿Cómo aterrizar esa fraternidad? Pues nos dimos cuenta de que, a pesar de que en cierto modo la vivimos interiormente todos nosotros, necesitamos profundizar en ella. Y entonces esto le pusimos un nombre que queda un poquito demasiado, una frase que quedó demasiado construida, como
pero que creo que la vais a entender. Construir un nosotros que habite en la casa común, hablando del grupo, ¿no? Construir una identidad propia que a partir de esto que nos identifique como grupo de la Virgen que somos, que nosotros estamos unidos por la Virgen, y que nos identifique dentro de esta casa común que es nuestra parroquia, que es nuestro barrio, y que a partir de ahí pues podamos volcarnos en obras en las que se vea precisamente qué es lo que nos une y qué es lo que transmitimos. Y para ello, centrarnos en lo fundamental, huir del relativismo. Y una de las cosas que nos han mostrado estas situaciones es que podemos aprovechar estos medios virtuales no para aislarnos, sino precisamente para fomentar esa fraternidad y ese contacto con el otro. Fin. Muy bien, qué buen aporte, qué buen aporte. Que todas estas herramientas que estamos aprendiendo, y así lo estamos viviendo aquí en realidad. Yo que estoy metido en todo esto, esto yo no lo vivo como aislamiento, ¿verdad? Sino como punto de encuentro para que cuando nos encontremos personalmente, pues no seamos, nuestra relación no esté enfriada, al contrario, haya sido alimentada por las circunstancias con los medios de que disponemos. Muy bien, José, muy buena aportación. Paloma. Enciende el micro, Paloma. Ahora sí. Ahora sí, Paloma. Palomita. Bueno, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué te ha dejado esta lectura? Yo vengo aquí un poco en representación del grupo de infantiles, pero sí es verdad que nosotros como grupo de fe no trabajamos. Entonces la información se trasladó, pero nosotros no hemos hecho una apuesta común como por ejemplo han hecho el resto de los grupos de fe. Así que yo voy a dar un poco la opinión que ha surgido de mi reflexión, ¿vale? Vale. Yo la verdad es que cuando empecé a trabajar esto, yo con el prólogo ya me saturé, ¿no? Ya a mí el Papa con el prólogo me dio todas las lecciones que me tenía que dar y perfectamente clarificada. Luego después las desarrolló, ¿no? Pero si tengo que definir las ideas que más me han tocado han sido que para él el concepto de fraternidad, en ese concepto tiene que estar muy impregnado, evitar todo tipo de agresión. Muchas veces nos quedamos con solo la agresión física, pero como después desarrolla, las nuevas tecnologías están diseñando muchas formas nuevas de agresión. Los mensajes de WhatsApp pueden ser muy agresivos, las redes sociales crean grupos y crean comentarios que están fomentando ese tipo de agresión y yo creo que lo que podría haber sido un instrumento para unir y como punto en común entre gente de sitios muy diferentes, pues se está convirtiendo en muchos casos en combates en ring de boxeo, ¿sabes? Incluso con colectivos del mismo entorno, ¿no? A mí cuando hablaba de esto me resonaba mucho muchos conflictos que se han vivido en las redes sociales en nuestro propio distrito, ¿sabes? Incluso en momentos en los que ha habido por medio mucho sufrimiento, cuando por ejemplo las inundaciones hubo ahí mucha pena, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha impotencia y convertimos las redes sociales en verdaderos combates de boxeo verbales en los que la gente nos dijimos de todo, sálvese quien pueda. Entonces, ese concepto de evitar ante todo la agresión, sea como sea, me ha llenado mucho. Otro de las ideas que a mí me ha gustado muchísimo será porque yo en primera persona la
la estoy experimentando, es que igual que San Francisco, el Papa también tuvo todo esto nació de un encuentro interreligioso, de un encuentro con el imán. Y es muy, en el momento histórico en el que nos encontramos, en los que el concepto de pertenecer a otra religión, el pertenecer a otra cultura, muchas veces lo ponemos como muy bonito, ¿no? Pero sí es verdad, por ejemplo, como ha dicho Enrique o como el mismo Papa dice a lo largo del texto, nos cuesta muchísimo y no lo tenemos tan bien asumido y muchas veces nos quedamos en nuestra zona de confort y nos limitamos a ver las noticias en el telediario, pero no damos ese paso. Son las propias comunidades cristianas, que se supone que eso lo tenemos que tener un poquito más claro, pero sí que nos cuesta. Y por último, hay una frase que a mí me ha gustado muchísimo, que él habla de la importancia de soñar juntos. El perseguir los sueños en soledad es muy peligroso porque puede que caigamos en lo que él dice, en ver espejismo, en ver nuestros propios sueños y no el sueño de la comunidad. Una comunidad de fe, una comunidad cristiana no puede caminar en soledad. Es imposible. No tiene ningún sentido. Y eso nos lo ha demostrado pues la propia pandemia. A lo largo de este último año, esa falsa seguridad de que nos pensábamos que teníamos, que solo podríamos hacerlo todo y solo podríamos luchar contra este virus, pues nos ha demostrado que cada vez que nos levantamos un poquito la veda, sucumbimos al consumismo, sucumbimos a el yo necesito estar, yo necesito ver, yo necesito comer, y nos da igual que haya personas en residencias, en centros de mayores, que estén sufriendo esa carencia. Nos ha dado un poco igual que la gente esté muriendo, nos ha dado mucha pena, pero a mí no me ha faltado el reunirme, el ir de compra y el ir a la rebaja. Así que yo creo que si no empezamos a soñar juntos, vamos mal. Nada más. Muy bien. Gracias, Paloma. Muy bien por tu aporte. Lorenzo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Lorenzo. Bienvenido. ¿Qué nos comparte, Lorenzo? Yo pertenezco al Grupo Nazaret. Ya Enrique ha hecho una exposición bastante, que ha puesto algunos temas en el candelero de que, de todo lo que hemos tocado, pero a mí en particular hay una que me gustó mucho, me quedé con ella y voy a pasar a leerla tal como lo pone, si os parece. Y fue el que no estamos de una manera que no somos capaces de pararnos a ver, escuchar y nuestro entorno. Vamos montados en la moto y no somos capaces de ver qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Estamos un poco, aquí no sé si ha salido, pero vamos, que fuera de los cauces de lo que creo que llega a hacernos felices, ¿no? Pero bueno, voy a dar paso a la lectura esta. Dice, el sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva, de quien supera el narcisismo y recibe al otro. Le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Pero el mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo, no escuchamos. A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice otra persona. Y cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos
y le queremos contestar cuando todavía no termino de decir. O sea que no somos capaces de, no tenemos paciencia. No hay que perder la capacidad de escuchar. San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza. Y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Que yo creo que ese estilo de vida es el que nos hace sentirnos bien y feliz. Deseo que la semilla de San Francisco crezca en tantos corazones. O sea que es verdad que yo echo de menos el pararnos, el escuchar porque es verdad que hay muchas necesidades y no la vemos y están a nuestro alrededor. Y igual está a lo mejor al volver la cara, volvamos un poco así, y hay unos problemas y no lo estamos viendo. Y problemas que son a veces muy pequeñitos, que son con los que podemos ir solucionando, y eso a otro, y ese se contagie a otro, y el otro al otro, y que nos escuchemos y que estemos y nos apoyemos. Y la verdad que a mí me encantó esta parte. Hay otras que también, ¿no? Pero me hizo mucho hincapié en esto. Quizás porque, no sé, yo vaya un poco así, ¿no? Yo vaya un poco en la moto. Pero me llamó mucho, me llamó la curiosidad, ¿verdad? Y nada más. Qué bueno, Lorenzo, qué buen aporte. Lo de la escucha, por supuesto. Si no hay escucha, ¿cómo voy a hacerme yo hermano de nadie? Cuando te escuchaba con atención, me venían nuestras reuniones de comunidades, de grupo. ¿Cómo vaya por Dios? No dejamos que termine de hablar el otro. Y empezamos a hablar y nos montamos unos sobre otros. Por ahí podemos empezar. Nosotros a quitarnos sombras, a respetar el derecho de palabra del otro, a escuchar realmente lo que está diciendo y no lo que yo creo que está diciendo. Por eso, ya te doy el paso, Adriana. Cuando el Papa también habla en el número 31 sobre el avance tecnológico del mundo de hoy, dice en el número 31 al final, qué bonito sería que a medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano o de la hermana en órbita alrededor de mí. ¿Quién está orbitando alrededor de mí que yo lo ignoro o que no lo escucho y que no le doy el respeto que se merece y mucho menos el amor que se merece? Eso a colación de lo que decía Lorenzo. Adriana, ¿qué querías aportar? Sí, gracias, padre. Mira, un punto que llamó mucho la atención en el grupo en el cual pues nos detuvimos es en esta parte que dice el bien como también el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez para siempre, han de ser conquistados cada día. Es posible conformarse lo que ya sea en el pasado e instalarse y darlo como si esa situación nos llevara a desconocer. Todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclama a todos. En el grupo llama la atención porque tres integrantes somos extranjeras, Gladys, Irma y yo, y trabajamos en el punto de que nos estamos conformando con lo que sea, con lo que nuestras generaciones pasadas han logrado sin interesarnos o incluso ignorando las realidades del otro, las realidades del inmigrante que llega buscando un mejor futuro, una oportunidad para mejorar su vida y la de su familia. Y sencillamente estamos haciendo aún. Resulta que sí, nuestras generaciones pasadas y
aún en la inmediatez han habido muchas reivindicaciones, pero preferimos ignorarlas y dejar que pase una realidad, mientras que nuestros hermanos viven en condiciones incluso infrahumanas, y mientras que despreciamos y miramos de soslayo, como nuestro hermano inmigrante que llega con la ilusión de buscar un mejor futuro es apartado, porque son sencillamente realidades que no interesan. Entonces, consideramos que el Papa hace una crítica un poco velada de lo que genera el actual sistema político y la globalización, ¿no? De cómo los más poderosos redundan en beneficio propio, oprimiendo y aún empobreciendo más a los que están más desplazados. Entonces, el bien, la solidaridad, la cada día, en cada oportunidad y desde nuestra base más mínima, ¿no? Desde nosotros mismos, incluso, vuelvo y lo digo, aún a riesgo de en nuestra familia, de trabajar cada día porque esas cosas que se han logrado sigan dando sus frutos y no conformarnos con que eso ya está ahí, ya no se puede hacer nada y tenemos que en la dinámica que nos propone actualmente. Entonces, era un punto que habíamos dado en el grupo y que quería compartir. Sí, no, está muy bien. Y el Papa lo va a seguir ahondando después en el desarrollo de los otros capítulos. El amor fraterno, el amor exigido por Jesús, nos exige de nosotros valentía, porque nos vamos a enfrentar con escenarios en donde no hay amor, donde una de las sombras que prevalece es el egoísmo y los intereses personales. Y por supuesto que el Papa hace una crítica clara, contundente contra todo este sistema que empobrece, que excluye y que mata. Cuando hablaba de los ancianos, cuando habla del aborto. O sea, esto es un sistema que no favorece el amor, al contrario, lo anula, lo pone de lado por lo menos. Entonces, por lo tanto, que nosotros cristianos que intentamos vivir nuestra fe, nos hagamos este planteamiento con radicalidad y que nos animemos a dar testimonio en donde estamos. Por supuesto, empezamos por el hogar, la familia, pero seguimos por los amigos. Y si vamos después a los colegios, al instituto, a esas ondas expansivas en donde tengo una palabra que dar como cristiano y tengo una exigencia. Es que no es algo si me apetece o no me apetece. Es una exigencia evangélica. Ser hermano real. En ese sentido, queda camino por seguir leyendo, reflexionando y compartiendo. ¿Alguien más quiere aportar algo? Nati. Enciende el micro, Nati. No, pero ahí está Nati, hija. Nati, hija. Enciende el micro a tu madre. Ya. Vaya. Ajá, Nati, enciende el micro a tu madre. Pero, ahora sí. Perfecto, ¿te escucha, perfecto, no? Nati. Sí, Vale. perfecto. Gracias, Vale. Nati. De nada. Hola, Nati. Buenas a todos. Durante el tiempo que habéis estado dialogando sobre el tema, yo me lo he perdido, no he escuchado nada. Es decir, que no he escuchado nada. Vale, Nati. Nati, óyeme. Nati, espera, no te preocupes, que eso está grabado. ¿Vale? Está grabado y lo puedes en otro momento volver a ver. Muy bien. Dime qué tienes por allí. A mí una de las cosas,
Bueno, a mí me ha llamado la atención casi todo lo que aquí el Papa expone, porque desde luego es una persona que no se está mirando su ombligo, sino que está mirando a lo que Dios le ha encomendado, que es el mundo entero, el Papa Francisco. Entonces, una de las cosas que me llama la atención, aunque son muchas las que me llaman, es hablando de la pandemia, cuando un mundo está totalmente mirándose a sí mismo, haciendo proyectos, miran el negocio, el divertirse, el pasárselo bien, el estar bien acomodado, pues el Señor permite que esta pandemia haga reflexionar un poquito a este mundo tan distraído, para que reaccione ante este mal que nos ha caído, para que reaccionemos. Y entonces nos traslademos a una vida más de más hermandad, más humilde, de más sacrificio, que precisamente los golpes, pues a veces no nos sienta bien, no lo queremos, pero viene muy bien para que el Señor pueda dominar a sus hijos, y lo tiene que hacer por los medios más propicios que Él vea. Entonces, esta pandemia no está aquí por casualidad, no está por casualidad, está porque Dios lo ha querido, porque nos ama. Y entonces el mundo ha quedado pues suspendido. Y ante todas estas contrariedades y toda esta pérdida que se está teniendo y toda esta falta de trabajo, criaturitas que a veces no son las culpables, porque siempre que sucede algo, pues el que menos tiene es el que más pierde. Y en verdad, pues hay que darle gracias a Dios, porque no se mueve la hoja del árbol sin que Él lo permita. Y creo que esto debe ser como un antídoto para que el mundo reflexione, todos reflexionemos, porque todos tenemos parte, cada uno según su capacidad, según su posición, todos tenemos parte, y a todos nos viene bien en vez de en cuando un pequeño aviso. Este no es un pequeño, es muy grande aviso. Pues de todo esto, Dios escribe derecho en renglones torcidos, que es lo que está pasando, pero está escribiendo derecho, porque seguramente de aquí puede que veamos la luz, que la luz es necesaria para ver a nuestros hermanos, para ver en nuestro ambiente, para mirar en el más allá, porque también me causa mucha pena cuando el Papa toca un punto de este mundo que está abandonado. Me refiero a esa parte del mundo donde los niños mueren por falta de alimentación y que son esqueletos en vida. Pues ahí el Señor no puede soportar que hermanos, hijos de Dios, permitamos, entremos todos, permitamos, cada uno puede aportar un granito de arena para que no ocurra esto en el mundo,
Sí, Nati, qué oportuna tu participación. O sea, somos corresponsables. Todos tenemos responsabilidad, cada uno a su nivel. Por eso el Papa cuando habla de pandemias y flagelos de la historia, en el número 34 dice, es la realidad misma que gime y se revela. Eso evoca lo que dice Pablo, que la humanidad entera está expectante, gimiendo con dolores de parto. Eso es lo que está pasando. Y ante ese gemir de la realidad, ese revelarse de la realidad, no puedo quedarme indiferente. Algo dentro de mí, como tú, Nati, debe romperse. Y el amor que recibimos por gracia, estamos llamados a ver qué hermano está orbitando a mi alrededor, porque ese es el destinatario de mi amor, sea de los próximos o no, de los conocidos o no, de los que me gustan o no. Somos corresponsables. Muy bien, gracias por ese aporte, Nati. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Mari Carmen, venga, la consorte. Enciende el micro, enciende el micro. Yo no he pedido la palabra, pero bueno. No la has pedido, pero bueno, venga, compártenos algo, Mari Carmen. No, a mí me ha gustado mucho todo lo que he leído me ha llamado la atención. Tengo subrayar tantas cosas. Sí, sí. Pero vamos, así en conjunto, que es verdad que no se nos debe olvidar todas las cosas que hemos ido aprendiendo de nuestros mayores, porque si no, no vamos evolucionando, vamos cayendo siempre en las mismas trampas. Parece, como decía Nati, que ya todo lo teníamos resuelto y esta pandemia pues, nos ha hecho centrarnos en que somos frágiles, en que somos débiles, en que dependemos unos de otros y en que tenemos que estar más preocupados de los más débiles. Yo poco más tengo que decir. Yo no me había fijado mucho en los dos últimos capítulos hasta que tú en el mensaje que mandaste lo viste. Y es verdad que es importante porque si no te quedas un poco con el análisis del mundo y te queda un poco duro, ¿no? Un poco frío. Y la verdad, pues eso te da el toque de esperanza, de que juntos podemos, de que nos tenemos que salvar juntos, que por individualmente no hacemos nada. Y yo que sé, a mí me llamó la atención, me fijé más en esos dos puntos cuando tú lo pusiste en la de esa, para que veas que te hacemos caso, que leemos los puntos que tú nos dices. No es verdad, porque después de leerlo todo, de analizarlo, te queda un poco como diciendo, hay que ver tanto como hemos avanzado y tantas posibilidades como tenemos para un mundo mejor y vamos como para atrás. Y ya leí los otros dos puntos y vemos que eso, que tenemos que caminar en la esperanza, ¿eh? Claro. Y que todos dependemos de todos. No podemos ir por solitario, tenemos que ir todos juntos. Aunque seamos diferentes, en la diferencia está yo lo decía en el grupo, que el que seamos muy diferentes y tengamos diferentes opiniones, eso nos enriquece. Porque nos planteamos cosas que a lo mejor nosotros no somos capaces de plantearnos individualmente, pero la plantea el hermano y ya te abre a que tú puedas ver la vida de otra forma. Y ya está. Claro, no, Mari Carmen, muy bien que tu aporte. Porque no, pero está bien, después estamos dialogando. Porque fíjate tú, o sea, tenemos la tentación de quedarnos en la fatalidad. Y con lo que nos está cayendo, que hay malas noticias por todos lados, los cristianos tenemos que ser promotores de esperanza. Y para hacerlo tenemos que vivir la esperanza, vivirla en pandemia, en confinamiento, en tormenta, en inundaciones. Entonces el Papa sabiamente presenta ese escenario tan dramático.
pero que no es noticia nueva. Eso lo estamos viviendo cada vez. Yo cada vez el telediario lo veo lo justo. Porque, madre mía, malas y malas y malas y malas noticias y estadísticas y más muertos. ¿Y la esperanza? La esperanza que no se nos apague. Yo creo que para ser hermanos, todos tenemos que animarnos con esperanza, contagiarnos de esperanza, transmitirnos esperanza. Y yo creo que ese es el gran aporte que hoy, 2021, podemos dar en nuestro mundo, en nuestros escenarios. Esperanza, esperanza y más esperanza. Por eso el Papa termina este capítulo 1. Caminemos en esperanza. Entonces, bueno, vamos a caminar, vamos a andar, vamos a seguir adelante en esperanza. Bien, Maricarmen, gracias. Bueno, vamos a ir cerrando. Sí, ya va, Enrique, ya va. Vamos a cerrar. Enrique, te voy a dar la palabra a ti, por supuestísimo, y luego a Adriana. Con eso terminamos. Yo termino con una oración. Ya está. Enrique. No, quería, a raíz de todo lo que estamos comentando, ¿no? De la esperanza, yo creo que el cristiano tenemos que vivir en esa tensión entre la esperanza y de toda esta realidad que se describe y que además la sufrimos también, ¿no? Incluso a veces, que es la cuestión que aquí Papa Francisco subraya muy bien, que nos hace plantearnos nuestro estilo de vida, porque nosotros también somos parte de esta cultura que se va generando, que es destructora de esa fraternidad, ¿eh? Entonces, una de las cosas que se dialogó en el grupo fue la importancia del testimonio. Claro, no hay testimonio si nosotros no somos conscientes de cómo vivimos nuestra existencia. Y muchas veces caímos en las contradicciones, vivir contradictoriamente, porque nos acercamos muchas veces más al sistema que a nuestra condición de cristianos, ¿no? Muchas veces por las actitudes, por todas aquellas cosas que nosotros ya hemos ido comentando, ¿no? Muchas veces se manifiesta incluso en las relaciones interpersonales, en los mismos grupos de fe, ¿no? Vivimos que tenemos que vivir una fraternidad porque vivimos es la fraternidad más cercana, ¿no? Aparte de la familia. Sin embargo, a veces hay esos roces, juicios que se hacen, y entonces yo creo que aquí nos tenemos que replantear. Yo creo que siempre lo tenemos que hacer, ¿no? Replantearnos nuestro estilo de vida, qué actitudes tenemos. Y eso no solamente en las relaciones interpersonales, sino también en la relación, por ejemplo, hacia afuera, ¿no? Con respecto a nuestras opiniones en la política, de la economía, con respecto al tema del trabajo. Muchas veces vivimos o expresamos actitudes contradictorias con nuestra propia fe, ¿no? Como antes se ha comentado, muchas veces el Papa Francisco ya lo indica, ¿no? Lo he comentado antes, que ante la inmigración, por ejemplo, a veces hay actitudes anticristianas, donde se cuestiona esa cuestión, ¿no? Otra cosa es la necesidad que hay de la regulación de todas estas cosas, pero de por sí no podemos estar en contra de que la gente venga a otros países a buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Enrique. Adriana, Milena. Gracias, Padre. Por último, quiero hacer mención al punto 54, cuando el Papa dice que a pesar de las obras en las próximas páginas quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de... Y yo pienso que con eso tenemos que quedar. Semillas de bien que hay en cada uno de nosotros, que hay en cada hermano, que con su trabajo, con su oficio, con su actitud, hacen que merezca la pena vivir la vida. Y con ese llamado a una cosa que es la conversión, a una cosa de dejar el yo egoísta y abrazarnos a nosotros, al amar a
a cumplir ese mandamiento que es de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y yo pienso que el camino de conversión de la mano de Dios, viendo su senda y con la ayuda del Espíritu Santo, pueden disipar esas sombras que acechan y se puede conseguir ese sueño de amistad social y de fraternidad entre todos. No tenía otra cosa que más. Qué bien, qué bien. Pues nada, nos vamos quedando ya con eso. En esta realidad tremenda hay derramándose semillas de bien. Y está para nosotros evidente. Cada uno de los que estamos aquí reunidos somos gente de bien. Cada uno. Por eso yo le doy la gracia a la participación que hemos tenido, a la dedicación que hemos puesto y todo esto que contribuya a ser, primero, mejores personas y segundo, mejores comunidades cristianas, que se evidencie que somos seguidores del Dios del amor, del Dios de la fraternidad, del Dios que nos empuja a cualificar cada vez más nuestras grandes capacidades de amar. Por eso, una y mil veces, muchísimas gracias. El próximo encuentro, como tenemos planificado, va a ser el último viernes de cada mes, a esta hora, por este mismo canal, y de momento con este mismo cura. No hay más, ¿vale? De momento. Entonces, viernes 26 de febrero a las 9 de la noche, asumiremos el segundo capítulo. El segundo capítulo se llama Un extraño en el camino. Como hoy habrán dos grupos representados. Hoy estuvieron Tabor con Adriana y Nazaret Betania con Enrique. Ya con tiempo comunicaré qué dos grupos van a participar en este diálogo que moderará el encuentro. Por eso, gracias Enrique, gracias Adriana, gracias Nazaret Betania, gracias Tabor por el aporte dado. Ponemos todo esto en las manos ¿de quién? De nuestra Madre y Señora. No podemos ponerla en mejores manos. Nuestra Señora del Carmen, nuestra patrona. A ella vamos a rezarle de todo corazón, como hijos que queremos amar al hermano, le rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. San José bendito, en este año jubilar, ruega por nosotros. Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Dios me los bendiga. Buenas noches. ¿Quieres ayudar a que la Iglesia continúe realizando su labor? Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web donoamiiglesia.es. Ahí descubrirás un nuevo modo de colaborar sencillo y seguro. Si lo que deseas es dar un donativo a tu parroquia o a cualquiera de las 23.000 que hay en España, tendrás que clicar en Donar a mi parroquia. Primero nos pedirán el código postal o la población de la parroquia que queremos ayudar. Después, y una vez seleccionada la parroquia, la cantidad que queremos aportar y si queremos que sea de forma mensual o una donación puntual. Clicamos en Realizar donación y ya solo nos queda rellenar nuestros datos personales y definir la forma de pago, en la cuenta o con tarjeta. También tienes un teléfono a disposición. Y recuerda además que tendrás un 80% de desgravación fiscal en los primeros 150 euros. Este portal web es 100% seguro, por lo que tus datos personales y el dinero que dones estarán a salvo.